Bueno, buenos días a todos, espero que estén muy bien, espero que me estén escuchando bien también. Voy a mantener el video apagado porque en mi caso, donde estoy no hay muy buena señal. Les habla José Palma, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria Colombo-Chilena. Para el día de hoy tenemos un nuevo evento, muy contentos también por contar con excelentes expositores y también profesionales, para hablarnos acerca de los desafíos legales y jurídicos que nos presentan también estos momentos que estamos viviendo de COVID-19 y cómo estos también se pueden transformar en oportunidades empresariales, en oportunidades de negocio y también en oportunidades de resiliencia y resurgimiento, como se podría decir. Así que muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Como decía anteriormente, para este evento tenemos como invitado especial a la firma Nine Alliance, una firma boutique con más de 21 años de experiencia en el mercado legal y empresarial, que se dedica principalmente a la consultoría especializada en derecho de la empresa, comercio internacional y consultoría estratégica. Además, contaremos con la participación de la firma Galvez y Lordwy, quienes se desempeñan también como aliados de Nine Alliance en materia de derecho laboral empresarial. Y también, obviamente, en representación de estas firmas, nuestros conferencistas, quienes nos acompañarán durante el seminario: Eliana Forero Álvarez, abogada especialista en Derecho Comercial, Derecho de la Empresa y de Negocios, con más de 20 años de experiencia asesorando a compañías nacionales e internacionales en desarrollo de sus operaciones, quien es socia también principal de Nine Alliance en materia de consultoría jurídica y asesoramiento estratégico. Juan David Orjuela Garavito, abogado y economista, líder del área de Derecho Corporativo y Societario en Nine Alliance. Juanita Galvez, abogada especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Negociación y Contratos Internacionales, con más de 20 años de experiencia brindando asesoría en materia de Derecho Laboral Empresarial, socia de la firma Galvez y Lordwy. Y Carolina Lordwy, abogada, magíster en Asuntos Internacionales y Economía Política, con más de 24 años de experiencia, experta en productividad y sostenibilidad empresarial desde el capital humano. Y es también, obviamente, socia de la firma Galvez y Lordwy. Así que muchas gracias a nuestros conferencistas por estar participando el día de hoy en esta actividad. Darle la bienvenida también a todos los asistentes. Tenemos alrededor de 46 personas en este momento. Así que le doy la palabra entonces a nuestros conferencistas para que puedan comenzar con su presentación. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, José. Agradecemos su participación en esta charla. Transforma los desafíos legales en oportunidades empresariales y le damos la bienvenida a quienes se están conectando. El día de hoy me corresponde moderar este webinar con el objetivo de brindarles, junto con nuestros speakers, algunos consejos legales que desde una óptica contractual, laboral y corporativa pueden servir de herramienta para enfrentar esos desafíos que trajo y continuará trayendo esta realidad que hoy denominamos COVID-19. En Nueva Alliance y en Galvez y Lordwy tenemos el compromiso directo para con nuestros clientes, sus equipos de trabajo y la comunidad corporativa en general de transmitir a través de estos espacios información asertiva y pronta respecto de los temas de interés, opciones normativas y recomendaciones empresariales que les permitirán identificar oportunidades reales. Somos conscientes de que el impacto económico del coronavirus varía de un sector a otro. No obstante, tenemos comunes denominadores que nos permiten dar respuesta a esos retos que indudablemente podemos sentir como propios en cada una de nuestras organizaciones. Por ello, hoy queremos proponerles una dinámica diferente de conferencia, en donde vamos a personificar un caso de la vida real, en donde encontraremos alternativas que pueden tenerse para la protección de nuestro capital humano, nuestras finanzas, nuestras relaciones con los clientes y proveedores, indudablemente con nuestros socios y la comunidad en general. Antes de iniciar con este viaje en el que todos están cordialmente invitados, damos paso a Carolina, quien compartirá con nosotros algunas reflexiones sobre el dinamismo y la incertidumbre con el que se enfrentan los empresarios para la toma de decisiones, donde conceptos tales como cuando ya tenía todas las respuestas de mi vida, me cambiaron las preguntas. Son nuestro diario vivir. Adelante, Carolina.
Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos, por estar hoy con nosotros en este webinar. Y gracias, Eliana, por esa introducción. Efectivamente, lo que queremos hoy, sobre lo que queremos hoy reflexionar, pero además dar soluciones prácticas, es sobre el hecho de que estamos pensando que estamos entrando en lo que hemos llamado una nueva normalidad. Y resulta que hemos dicho que el ingrediente fundamental de esa nueva normalidad es una sensación real o ficticia de incertidumbre, y eso es lo que está caracterizando este momento extraño, este momento sin precedentes, este momento histórico que nunca nadie de los que estábamos vivos hoy habíamos tenido la oportunidad, si lo decimos en positivo o en negativo, de vivir. Y resulta que reflexionando sobre este tema de la incertidumbre que hoy nos ronda, tanto en lo personal como en lo empresarial, con este grupo de personas que preparábamos este webinar, decíamos, la incertidumbre no es ahora, la incertidumbre siempre ha existido, siempre hemos trabajado sobre la incertidumbre, siempre nuestras vidas personales y nuestras vidas empresariales han estado navegando sobre la incertidumbre. Lo que pasa es que no lo habíamos querido aceptar y lo que pensábamos que era navegar sobre certezas, y por eso siempre hacíamos planeaciones estratégicas sobre unas premisas y sobre unas predicciones, terminaban en que esas planeaciones estratégicas pues no se cumplían porque esas predicciones y esas premisas sobre las que estábamos trabajando no ocurrían tal y como nosotros lo estábamos previendo. El error entonces tradicionalmente ha sido pensar que nuestra planeación de nuestra vida, y en este caso de nuestra vida empresarial, tenía que estar basado sobre una serie de predicciones y sobre una serie de hechos que estábamos suponiendo iban a suceder. Este suceso, digamos, mundial nos ha mostrado, pero no por primera vez, que nunca hemos caminado sobre la certidumbre. Cuando empezamos entonces a aceptar eso y a aceptar la palabra incertidumbre sin que nos dé miedo, sin que nos cause inseguridad, sino todo lo contrario. Si empezamos, en vez de jugar en vez de armar rompecabezas donde cada ficha tiene un lugar, y si el rompecabezas se nos descuadra, perdemos todo nuestro norte como empresas, y entonces esa planeación estratégica que habíamos armado ya no nos va a funcionar. ¿Y a qué vamos a culpar? A los imprevistos, ¿verdad? Entonces, si empezamos más bien a jugar partidas de ajedrez, en donde tenemos unas fichas que se pueden mover de un lado a otro en el tablero, y que además, incluso algunas de ellas pueden echar reversa, si empezamos a adoptar estas fichas, cada una con unas herramientas, por decir algo de lo que estamos haciendo hoy, unas herramientas en el campo comercial, unas herramientas en el campo laboral, y tenemos todo ese set de posibilidades que podemos mover de un lado a otro, vamos a entender que siempre vamos a estar navegando en la incertidumbre, pero vamos a estar preparados para ello porque vamos a contar con las diferentes herramientas. Y por el otro lado, los gerentes y los administradores van a poder administrar, van a poder gerenciar sus empresas de una forma más tranquila, en la medida en que devolverse o dar un timonazo o virar hacia un lado o hacia el otro no va a ser un error, no va a ser considerado por los socios, por los accionistas, por la misma sociedad como un error de cálculo, sino simplemente como la capacidad de reacción de ese equipo gerencial frente a ¿qué? Frente a todo lo que tiene al frente. Algunas de las cosas, gracias ahora a la inteligencia artificial, al Big Data y todo esto, pueden ser más o menos previsibles, pero lo que hemos visto es que la mayoría del horizonte que tenemos al frente no es previsible, y lo que tenemos que aprender es a adaptarnos rápidamente, a movernos rápidamente en ese horizonte y a tomar decisiones con base en las herramientas que tenemos a disposición. Dicho esto, entonces, a lo que queremos invitarlos para empezar este webinar es efectivamente a desnudar esa palabra
incertidumbre, a ponerla al frente y a aceptar que estamos trabajando siempre sobre la incertidumbre y que por lo tanto se vale echar para atrás, se vale dar timonazos, se vale virar, se vale usar todas las herramientas al alcance sin que ello sea considerado como un error, sino todo lo contrario, una fortaleza gerencial. Así que nuevamente le doy la palabra a Eliana para que ella nos presente este caso que hemos construido para ustedes y que justamente lo hemos construido alrededor de una empresa que le hemos puesto en cueros porque nos hemos propuesto el objetivo de desnudar esta realidad que es la incertidumbre y que siempre ha estado presente. Como Carolina lo mencionaba, vamos a hacer la presentación de nuestro caso tal como lo señalábamos hace unos instantes, en cueros. Entonces, si ustedes recuerdan la dinámica de la conferencia, la vamos a poner en un caso real. Entonces, nuestra empresa de hoy, en la que vamos a aplicar cuáles son los desafíos legales para transformarlos en oportunidades empresariales que se vean no solo para la gerencia, sino también para sus socios, y esto genere realmente la riqueza del activo. Entonces, en Cueros S.A., 20 años de historia. Esta es una sociedad que hemos catalogado de tamaño medio. 3 accionistas, 2 personas mayores y una persona que está con 70 años. Su objeto social es la producción, la manufactura y la comercialización de artículos de cuero al por mayor y al detalle. Instalaciones de la empresa en Cueros, una propia y una arrendada. Empleados, 300 empleados, 200 operativos, 60 administrativos, 40 comerciales. Proveedores, Cuero Fino. Clientes, Las Necias, Besis Bombina y María Fernández. Reconocimientos por su trayectoria y calidad, Premio Andy por calidad. Una empresa, como ustedes la ven, muy normal de las que tenemos en el mercado colombiano y que pudiéramos también tener en el mercado latinoamericano. Esta compañía, dada todas estas circunstancias y este dinamismo que tiene nuestra economía, no solamente por el COVID, por cualquier fenómeno que nos trae la economía y toda la evolución que tenemos como seres humanos y dentro de nuestras empresas, se nos presentan las siguientes consultas y vamos así a empezar con nuestro primer consultor, Juan David Orjuela, nuestro experto en materia contractual y en materia corporativa, quien nos va a ayudar a dar el norte a este desafío que tenemos, primero, frente a un negocio que en Cueros tiene con Las Necias, una reconocida tienda de ropa de mujer con presencia de toda Latinoamérica. Las Necias necesita 100,000 chamarras de cuero y café para su nueva colección de otoño. En Cueros, consciente de su capacidad de producción, que no le era suficiente en sus instalaciones propias, toma en arrendamiento una nueva bodega. Juan David, ¿qué nos puedes hablar sobre las consultas que hemos planteado? Claro que sí, Eliana. Para nosotros es un placer asesorar en Cueros y digamos que aquí tenemos digamos que varias relaciones jurídicas que nos llegan a presentar un desafío en estos tiempos del COVID. En esa medida, pues, tal como tú lo mencionas, en Cueros ha celebrado un contrato con Las Necias, el cual, si no me equivoco, te entiendo, están llegando a un problema porque Las Necias quiere disminuir el 80% de su pedido y modificar unilateralmente el contrato celebrado. Esto es así, ¿verdad? Sí, señor, así es. De igual forma... Discúlpame, una gran baja en sus ventas y decide disminuir su pedido de chaquetas en cuero. Sí. También tenemos una situación donde, pues, por esa disminución en Cueros, pues ya no puede cumplir su contrato de arrendamiento con las bodegas La Encerrona, porque, pues, en estos tiempos resulta muy, muy costoso. Y un tercer tema que nos has comentado, que el proveedor Cuero Fino, que es, digamos, que el mayor proveedor de cueros de cuero curtido, pues les está informando que no puede despachar los cueros con la calidad y en los tiempos establecidos contractualmente. En esa medida aquí, pues, con estos tres pequeños, como nosotros los hemos llamado, desafíos legales, lo que queremos es ver cómo cogemos cada uno de estos puntos legales y hacemos
una consultoría para transformar empresarialmente, para pensar cómo se transforma Encueros en un nuevo negocio con base en las herramientas legales que ustedes tienen a su alcance. Entonces, si nos vamos al primer punto, que es la relación entre Encueros y las necias, pues digamos que desde un punto de vista de consultor legal uno no puede estar, digamos que desatado de la situación que vivimos por el COVID. Digamos que uno supondría que las necias en su papel de retail pues ha tenido o tuvo que cerrar la mayoría de sus comercios físicos pues por el aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el gobierno nacional, y ante esa situación pues claramente el cumplimiento de ese contrato celebrado con Encueros a ellos es muy difícil. Pero aquí la pregunta, aparte de darte simplemente unos conceptos legales que se han discutido mucho en estos días, de fuerza mayor, caso fortuito, desequilibrio contractual, es analizar esa relación y cómo la podemos transformar desde estas bases legales. Lo primero que yo te diría es que, por supuesto, uno entiende que existió un término que nosotros los abogados nos encanta, que es una fuerza mayor. Digamos que claramente las necias tuvo que cerrar todos sus establecimientos comerciales, sus tiendas, y ante eso sí se le imposibilita en este momento o durante un periodo de tiempo, digamos que cumplir con el contrato con Encueros de recibir las chamarras, las 100,000 chamarras. Sin embargo, desde un punto de vista legal, uno diría, esto no es razón suficiente para terminar el contrato por una causa de fuerza mayor, en la medida que, digamos que un contrato por fuerza mayor solo se puede terminar cuando realmente el cumplimiento de las obligaciones sea imposible. Aquí lo que vemos es que el cumplimiento de las obligaciones realmente, lo que pasa es que en el momento en que duró cerrado, digamos que el comercio, el retail de las necias, pues claramente era muy, muy difícil y muy costoso para ellos cumplir sus obligaciones, por lo cual debemos de revisar si desde el punto de vista legal lo que podemos es transformar esa relación contractual entre Encueros y las necias, ya sea para suspender temporalmente el contrato y suspender las entregas de las 100,000 chamarras. Digamos que modificar plazos de ejecución del contrato. ¿Esto qué quiere decir? Que si habían pedidos establecidos en ciertas fechas, sobre todo durante el tiempo que duró la cuarentena obligatoria y duraron todo el retail cerrado, pues digamos que se pueden aplazar en el tiempo. Revisar formas de pago. Pero claramente en estos momentos las necias, pues en principio ya está en la posibilidad de abrir su comercio. El gobierno nacional ya está permitiendo que se abra el comercio retail en centros comerciales, por lo cual ellos ya pueden comenzar a cumplir, digamos que una palabra poco legal, pero lentamente sus obligaciones. Pero aquí no solo es eso, revisar esa relación contractual y transformarla, sino es mirar alternativas que de pronto son innovadoras y otras opciones para Encueros. Es decir, si realmente las necias ya no quieren o no está en la capacidad de cumplir el contrato, digamos que pues ahí ya estaríamos hablando de un tema legal, de un pleito legal que se resolverá ya sea a través de una conciliación o a través de un mecanismo judicial, pero realmente Encueros debe pensar qué otras opciones tiene aparte de digamos que simplemente iniciar una acción judicial contra las necias, que por supuesto se tendría que hacer en cierto momento, pero ¿cómo me puedo reinventar? Por ejemplo, estas chamarras, yo tengo un acuerdo de distribución exclusiva con las necias, es decir, solo se las puedo vender a las necias, o de pronto Encueros puede comenzar a buscar un tercer cliente que se las venda, o inclusive algo que está muy de moda y es iniciar un negocio B2C directamente, es decir, que Encueros no sea simplemente un negocio B2B, sino un B2C y abra una página web y comienza a transformarse a través de ventas de comercio electrónico. Digamos que esas son las ideas de transformación empresarial que nosotros propondríamos con unas bases legales muy fuertes. Y con eso, digamos que revisaríamos esa relación contractual entre Encueros y las necias para, digamos que, superar esa dificultad y, digamos que, transformar totalmente el negocio de Encueros. Y digamos que eso cerraría un poco como la visión legal moderna de cómo se puede revisar esa relación contractual entre Encueros y las necias. Si vamos al siguiente punto del contrato de arrendamiento, que también presenta unas dificultades muy grandes, sobre todo en el tema actual, y yo estoy seguro que
que tú como empresaria, Eliana, has escuchado muchos de estos temas de arrendamiento, porque ha sido muy común, es que muchas empresas, digamos que han tenido distintos problemas para cumplir sus contratos de arrendamiento, ya sea porque pues realmente las oficinas o las bodegas o las fábricas pues en un momento estaban desocupadas, no había nada que hacer, no había cómo operarlas y pues realmente para un empresario es difícil cumplir el pago de cánones de arrendamiento bajo esas circunstancias. Aquí digamos que nos toca repensar en cómo Encueros ve sus contratos de arrendamiento y cuáles opciones tenemos. El gobierno nacional, digamos que bajo esta emergencia sanitaria y bajo la emergencia social que decretó, ha sacado 2 decretos que son unos insumos, pero que desafortunadamente uno pensaría desde el punto de vista de empresario y de asesor que han sido muy tímidos. Un primer decreto, que es el 579, establecía, digamos que unos plazos, pues un aplazamiento de obligaciones, unas cosas de que no se puede hacer el desalojo y unas medidas un poco tímidas, también abriendo un paso a la conciliación como forma de resolver este tipo de diferencias cuando realmente los empresarios y lo que nosotros hemos escuchado es que se requerían medidas un poco más fuertes. Luego, en la segunda emergencia económica, el gobierno también sacó otro decreto que fue el 779, que daba la posibilidad de terminar unilateralmente los contratos pagando una sanción. Sin embargo, el gobierno restringió este decreto demasiado y únicamente lo dejó aplicable para industrias de restaurantes, gimnasios y temas de eventos masivos, pero realmente para productores como Encueros, para productores industriales o para empresas de servicios no incluyó. En esa medida, estas herramientas se quedan un poco cortas con las necesidades de Encueros. Y ahí es donde realmente toca rediseñar la estructura de arrendamientos y es pensar en varias, digamos que vías de mirar cómo se termina ese contrato de arrendamiento y cómo volvemos más eficiente su real estate, sus operaciones. Lo primero es que pues digamos que aquí ya tocaría entrar un poco más a revisar el contrato. Digamos que nosotros siempre recomendamos que los contratos de arrendamiento tengan cláusulas de duración, cláusulas de terminación anticipada, donde se establezca una penalidad clara, es decir, 3, 4 meses de canon de arrendamiento, y habría que entrar a revisar si Encueros realmente tiene esa posibilidad. Porque siempre nos hemos encontrado que hay arrendatarios, disculpen, que les gusta poner ahí una trampita, que es el artículo 2003 del Código Civil. Aquí ya estoy entrando a hablar un poco más como abogado, pero ese artículo lo que establece es que si uno termina un contrato de arrendamiento antes del término de vigencia, tendrá que pagar todos los cánones hasta su finalización, algo que por supuesto para un empresario en estas circunstancias, o sea, pues eso y no terminar el contrato, pues es igual que nada, o sea, pues mejor mantener el espacio para una futura expansión si toca pagar lo mismo para terminarlo. Y en esa medida, rediseñar la estructura de arrendamiento, ¿qué quiere decir? Es ya entrarse a negociar con la encerrona, que es lo que entiendo la contraparte, y revisar, uno, la posibilidad de establecer simplemente una entrega anticipada bajo una penalidad que sea un poco más en equidad, como queremos decir, un poco más balanceada para ambas partes. Una posible reducción temporal del canon de arrendamiento mientras, digamos que la producción de cueros vuelve a subir, o inclusive una alianza donde digamos que se puedan establecer nuevas formas de pago más flexible, otro tipo de prestaciones que garanticen que Encueros, digamos que tenga la capacidad de expandirse llegado el caso. Todas estas opciones es para presentar que de pronto las estructuras contractuales y sobre todo en estas épocas son flexibles. Digamos que nosotros podemos llegar a acuerdos que flexibilizan esto. Ahora bien, el acuerdo ya puede ser directo, hablando con la encerrona, o digamos que una cosa que sí se ha permitido es que las cámaras de comercio han establecido procesos de conciliación más expeditos, sobre todo para estos temas de arrendamiento. La Cámara de Comercio de Bogotá ha hecho un excelente trabajo para establecer conciliaciones virtuales. Dependiendo del monto del canon de arrendamiento, estas pueden llegar a ser inclusive gratis para los usuarios y llegar a un acuerdo
porque digamos que la flexibilidad es muy importante, sobre todo para una empresa manufacturera como ustedes. Y por último, tenemos el tema de cueros finos como su proveedor, digamos que también en esa medida toca revisar su estructura. Como vemos, digamos que si uno hace un panorama de lo que hemos hablado, en Cueros ha tenido que revisar sus relaciones con sus clientes y quién puede llegar a ser su cliente final. Una relación con uno de sus proveedores de, digamos que el espacio necesario para la producción y con sus proveedores de materia prima, que es Cueros Finos. En esa medida, digamos que ante la imposibilidad de obtener cueros de la calidad y en los tiempos requeridos, uno realmente tiene que sentarse con sus proveedores y revisar. Bueno, mire, ¿cuál realmente es los motivos de esta imposibilidad de cumplir el contrato en la medida que todos sabemos que el COVID ha afectado muchísimas industrias y muchísimos temas, pero puede que no haya afectado ese punto específico de la producción, sobre todo la producción de cueros curtidos, que es la materia prima de cueros. Y esto nos lleva a pensar cómo replanteamos esa estructura de compra y venta de materia prima y de todos los insumos necesarios para que Cueros realice su objeto social, y es cómo flexibilizamos esos, cómo logramos que haya contratos, por ejemplo, marco, donde simplemente uno compra la materia prima a través de órdenes de servicio, y si el proveedor como Cuero Fino no puede cumplir, pues simplemente tenemos una alternativa B de proveedor de esta materia prima, y vamos diversificando un poco en la forma de obtener esta materia prima. Pero al final la idea un poco es que esta replanteación nos debe servir para que desde el punto de vista legal, ese punto de vista legal transforme nuestra estrategia de negocios para establecer una estructura de proveeduría que sea flexible y que pueda absorber estos shocks como el COVID-19, o como que nuestro proveedor más importante tenga dificultades, porque pues si la cadena de producción no se está cumpliendo, en Cueros realmente no puede ni siquiera cumplirle a sus clientes. Entonces, digamos que aquí la invitación no solo es a mirar el caso específico de Cuero Fino, sino a cómo establecemos desde el punto de vista legal un sistema de adquisición de materia prima que sea lo suficientemente flexible y versátil para obtener los resultados que queremos. Y con esto yo creo que cerramos estas 3 pequeñas consultas en donde estamos, digamos que mirando temas contractuales para la transformación legal. Y aquí creo que entra un tema muy importante que también se puede plantear, y es una posible colaboración, ya sea con clientes, con proveedores o inclusive con un competidor para salir de la crisis. Y aquí creo que Carolina, que es nuestra consultora también en temas de competencia, nos puede ayudar un poco a repensar y analizar estos problemas de esa perspectiva. Sí, por supuesto. Otra de las grandes posibilidades, no que se ha abierto hoy, existe desde antes, pero la Superintendencia de Industria y Comercio en buena hora sacó una resolución en donde, bajo su facultad de impartir órdenes e instrucciones, ha facilitado los acuerdos de colaboración empresarial que ya existían en la legislación. Como todos sabemos, los acuerdos con los competidores fundamentalmente pues tienen unas restricciones de manera que no vayan a interferir en la libre competencia. En este caso y en el caso de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo y la consecuente emergencia económica, la superintendencia pues ha dicho que de las premisas sobre las cuales funcionan los acuerdos de colaboración empresarial, que son fundamentalmente que las empresas que estén colaborando no superen el 20% del mercado relevante, que no haya eliminación de la competencia, que haya beneficios demostrables para los consumidores y que haya eficiencias, es una característica indispensable de la celebración de estos acuerdos. Pues bien, la superintendencia nos ha dicho ahora, yo voy a presumir que la eficiencia existe. Usted infórmeme de los acuerdos de colaboración empresarial. No voy a pedirle que me demuestre ahora mismo que la eficiencia hacia el mercado existe bajo ese acuerdo,
pero de todas maneras usted tiene que cumplir todas las premisas. Lo que pasa es que esa la voy a presumir. En este caso, para encueros, Eliana, por ejemplo, tú podrías hablar con tus competidores y que sé que todos funcionan como en la misma zona de la ciudad y decirles, por ejemplo, utilicemos los mismos, utilicemos solamente unos camiones que son de una empresa, yo pongo los conductores o los ponemos entre todos, y esto también tiene que ver con el tema laboral que ahorita vamos a ver, y hagamos un acuerdo de colaboración. Como no estamos utilizando toda la capacidad de nuestra infraestructura de movilidad de los camiones, hagamos unos acuerdos en donde 2 o varios podemos utilizar esos mismos camiones, cuidando siempre pues que las otras, digamos, las otras condiciones bajo las cuales se pueden celebrar acuerdos de colaboración empresarial se cumplan, pero con una gran ventaja, y es que ya la superintendencia está asumiendo que ese acuerdo tiene unas eficiencias que en últimas pues van a beneficiar a los consumidores, y no se les olvide informar a la superintendencia cuando se suscriba este acuerdo. Gracias, Carolina. Bueno, con todas estas respuestas en materia contractual y en especial de contratos de colaboración empresarial, quiero volverles a recordar la dinámica de la conferencia. La dinámica de la conferencia está centrada en un caso de negocio que nosotros como firma consultora lo tuvimos e intentamos recopilar aquellas conductas que de una u otra manera se nos presenta a la mayoría de los empresarios. Y ahora pasamos a las consultas laborales derivadas de esa ejecución o inejecución de los contratos que tenemos con nuestros clientes y proveedores, que tienen sí o sí una repercusión directa con nuestro mayor activo, que es todos nuestros trabajadores. Así, podemos señalar que nuestra empresa Encueros, para que nuestra consultora en materia laboral nos pueda dar estas transformaciones desde las normas que tenemos y de las nuevas normas que entraron durante todo este periodo, nos puede ayudar a identificar qué podemos transformar frente a estos 4 o 5 tópicos que vamos a plantear. El primero es que toda nuestra planta de trabajo tiene a 6 trabajadores mayores de 60 años. 10 trabajadores con comorbilidad, que no pueden ser llamados a trabajar presencialmente y carecen de las habilidades y competencias para desempeñar funciones que puedan ser desarrolladas desde la casa. Tenemos además 60 trabajadores en una línea, 20 en otra línea dentro de la misma empresa de Encueros, que quedan sin actividad dados los recortes de personal. Se abrirá una nueva línea de cubrebotas de cuero impermeable cubiertas con líquidos refrigerantes que no dejan penetrar partículas, pero que tienen una para su fabricación. Adicionalmente, no se han implementado las medidas de bioseguridad derivadas de la emergencia sanitaria, puesto que tuvo que cerrar el inicio de la pandemia. Y además, que aperturado la planta, se puedan tener trabajadores que sean portadores del virus o que cualquiera de ellos en su diario vivir continúe o nos traiga el virus a la compañía. Si ustedes ven estos tópicos que uno a veces los pudiera ver de forma general, es lo típico que le pasa a una empresa. Nos recortaron los contratos, podemos tener personas mayores, tenemos gente que no se puede desplazar porque tiene enfermedades de base o porque no nos sirve el trabajo en casa para ellas. Y adicionalmente, ¿qué pasa con que un trabajador entre a nuestra organización teniendo el virus? ¿Qué efectos económicos tenemos como compañía? Así, le doy la palabra a Juanita para que nos pueda ayudar a resolver estas dudas que tenemos laborales, encontrando realmente oportunidades empresariales. Micrófono, Juana. Aló, perdón. Gracias, Eliana, por la invitación y por contar con nosotros para tratar de buscar las diferentes soluciones y alternativas que en materia jurídica y laboral se están presentando en esta situación sin precedentes en el país y en especial en este momento a la empresa Encueros. Bueno, la primera pregunta que me haces y es que ¿qué pasa con esos trabajadores mayores de 60 años que no pueden
ir a trabajar, o que en principio se pensó que efectivamente los trabajadores no podían ir a trabajar al establecimiento de comercio establecido en la compañía. Aquí hay un primer interrogante que nos lo planteaba efectivamente la resolución 66 del 24 de abril, que es el protocolo de bioseguridad, en donde en efecto nos informó que todos aquellos trabajadores mayores de 60 años se recomendaba preferiblemente un trabajo remoto. Pero nos encontramos en la disyuntiva de que estos trabajadores, en su mayoría podrían llegar a ser operarios, pues su trabajo, su actividad a desarrollar desde la casa sería nulo. ¿Qué puedo hacer? Recientemente, el Ministerio de Salud y del Trabajo sacó una circular, que es la circular número 30, la cual nos flexibiliza las posibilidades de que aquellos trabajadores mayores de 60 años puedan trabajar en las instalaciones de la empresa. Para este efecto, me permite que los empresas organicen turnos que tengan turnos de trabajo que efectivamente presenten el menor riesgo de posible contacto con otros trabajadores para aquellos trabajadores que requieran ir a laborar dentro de las instalaciones de la empresa. ¿Qué debo hacer yo como compañía? Debo hacer un análisis médico de la situación efectivamente de aquellos trabajadores mayores de 60 años, que me sienta yo en la tranquilidad de que puedan trabajar desde la empresa efectivamente utilizando los elementos de bioprotección y todos aquellos protocolos de bioseguridad. Entonces, no es cierto que aquellos trabajadores mayores de 60 años no puedan trabajar en las instalaciones de la empresa. Incluso aquellos trabajadores que presentan morbilidades pueden trabajar desde la empresa. Se recomienda en lo posible sus trabajos remoto, pero cuando esto no es posible, clarísimamente la circular 30 me abrió la posibilidad de que trabajen dentro de las instalaciones de la empresa con las recomendaciones que acabamos de mencionar. Ahora, aquellos otros trabajadores que tienen ya comorbilidades y definitivamente no tienen las habilidades para trabajar dentro de las instalaciones de la empresa, podemos establecer diferentes alternativas relacionadas con los movimientos transversales o las nuevas capacitaciones. Carolina nos comparte su experiencia de las diferentes alternativas en las cuales podemos capacitar a trabajadores de mayores de 60 años en estos momentos. Sí, efectivamente, gracias Juanita. Como bien dice Juanita, no es que necesariamente estos trabajadores mayores de 60 años o con comorbilidades no puedan asistir presencialmente a las empresas. Sin embargo, si verdaderamente la empresa encuentra que hay un riesgo, y eso puede pasar, Eliana, que encuentres que verdaderamente encuentras un riesgo sobre alguno de los trabajadores y no quieres exponerlos haciéndolos ir hasta las instalaciones de la empresa, hay alternativas también, y una de esas, y con las que nuestra oficina trabaja fundamentalmente en muchas cosas, es que capacitemos a los trabajadores en otras habilidades y en otras competencias para las que también pueden servir a la empresa desde otras áreas. Y en el caso de los trabajadores mayores de 60 años y los que tienen comorbilidades, podríamos, por ejemplo, ya que tu asesor en materia comercial te está diciendo, muévete también hacia el comercio electrónico. Estas personas que deben permanecer en casa, necesariamente podemos capacitarlas para que ejerzan funciones de monitoreo o de gestión de ese comercio electrónico que tú quieres implementar. También podemos capacitarlas para hacer supervisión en otras áreas. De todas maneras, lo que debemos entender es que todos, a cualquier edad, estamos en capacidad de movernos transversalmente a través de las empresas y de ejercer otras funciones que antes no habíamos ejercido. Esto también puede tener un componente anterior, que es el de sensibilizar o convencer o simplemente visibilizar frente a los empleados que no necesariamente la labor que yo estoy haciendo hoy es la única que puedo desempeñar. Todos podemos desempeñar diferentes tipos de labores, todos tenemos la capacidad de transformarnos y de adquirir nuevas competencias. En este caso, también lo podemos hacer, y ya que vemos que tú quieres hacer un tema de comercio electrónico, que muy acertadamente te están recomendando, estas personas que necesariamente deben permanecer en casa pueden ejercer algunas de esas funciones. Gracias, Juanita. Eliana.
La segunda inquietud que veo que estás planteando hace relación a 130 trabajadores de la línea de zapatos que tendrán una reducción del 50% en su actividad productiva y 50 de la línea de cueros quedarán sin actividad por el recorte de la producción. Bueno, este ha sido uno de los grandes desafíos, indiscutiblemente, que esta situación sin precedentes les ha hecho enfrentar a todas las compañías. Realmente por donde miremos, todas las empresas de las diferentes áreas en el país han presentado una reducción importante de su actividad productiva. Entonces aquí es como inicialmente se planteaba, ¿cómo hago yo para generar un equilibrio entre mi parte productiva, mis costos salariales y indiscutiblemente en mantener las condiciones contractuales de los empleados? Porque las compañías también tenemos un principio de responsabilidad social que es factor fundamental entre el objeto social de las mismas. Y acá hay que ser muy hábiles a la hora de la toma de esas decisiones tan importantes. Y si bien nuestras normas laborales son normas rígidas, también estas mismas nos presentan una serie de flexibilizaciones que nosotros como empresarios debemos saber administrar y debemos saber ahí sí hacer las jugadas correspondientes para lograr un equilibrio entre estos temas tan relevantes. Y para responder esta inquietud, Eliana, me gustaría contarle a la empresa En Cueros un caso de éxito que se presentó en una empresa que paralelamente hemos venido asesorando y en la cual el gerente se vio en la necesidad de hacer algo que nosotros llamamos coloquialmente gimnasia laboral, y es saber mover las fichas dentro de las alternativas que se encuentran dentro de nuestro marco legal. En este caso, al tener una disminución de la producción del 50% y al tener un grupo de trabajadores importante, la junta directiva le dio la orden al gerente de que tenía que proceder con la desvinculación de como mínimo un 30% de su mano de obra. El gerente esa noche, obviamente, como todos los empresarios, sin dormir y sin saber cómo hago para mantener un equilibrio entre la parte productiva y la parte humana o social de la compañía, cómo hago para mantener esos contratos y disminuir mis costos, no quisiera entrar en esa dinámica de tener que desvincular trabajadores. Y organizó sus fichas de ajedrez y decidió hacer una jugada. Y al día siguiente se presentó en su fábrica y habló con los trabajadores, les informó de la situación, que ya realmente es un tema tan evidente que no requiere muchas ni mayores explicaciones. Y le contó de una manera amplia a sus trabajadores que iba a tener que hacer una reducción si no encontraban una manera en conjunto de reducir los costos efectivamente de la nómina de sus trabajadores y sus costos de producción y encontrar una viabilidad para que los contratos de trabajo no terminaran. Y les planteó a sus trabajadores lo siguiente, y era: trabajemos en dos grupos que serían 2 turnos. Cada turno de trabajo sería de 15 días, de los cuales 10 días trabajarían jornadas de 12 horas continuas y descansarían dentro de esos mismos 15 días, 5 días. Entonces, si yo miro la jornada que estaba estableciendo efectivamente el gerente, que repito, 15 días de trabajo, dentro de los cuales trabajarían 10 días en turnos de 12 horas y descansarían 5. Si yo la miro desde la órbita del artículo 165 del Código Sustantivo de Trabajo, me daría que en efecto esas 12 horas de trabajo por 15 días me darían 120 horas de trabajo, que dividido en 15 días me da un promedio de 8 horas diarias, lo cual me permite perfectamente acomodar mi figura al artículo 165 del Código Sustantivo de Trabajo, que me habla del trabajo de turnos de trabajo. ¿Y qué me dice el artículo 65? Que es viable ampliar la jornada en más de 8 horas diarias y 48 a la semana, siempre y cuando en el promedio de 3 horas de trabajo calculado en periodos de 3 semanas no exceda de 8 horas diarias ni
de 48 a la semana. Como vemos acá, este ejercicio, trabajando en estos turnos de 15 días, los trabajadores en efecto trabajarían 120 horas, que dividido en 15 días me da el promedio de las 8 horas. Luego es completamente válido la implementación. Ahora, ¿qué ocurre con esos otros 15 días faltantes para el total de los 30 días de trabajo que yo laboraba normalmente en la compañía? Pues el gerente logró cuadrar con sus trabajadores que los 15 días restantes se suscribiera un acuerdo de licencia no remunerada. Entonces, fíjense la inteligencia, digámoslo, de este gerente al querer establecer esta figura de 15 días de trabajo, 15 días de licencia no remunerada. ¿Qué logró? Logró que los trabajadores efectivamente recibieran el 50% de su salario tan solo por 10 días de trabajo. Y de esa manera, él logró, como compañía, reducir sus costos, generar una sostenibilidad financiera en su compañía que le permitió la no terminación de los contratos de trabajo. Y más encima de estas alternativas que se estaban planteando para generar la sostenibilidad financiera, pues logró algo adicional e importante: cumplir con las medidas establecidas en la emergencia sanitaria, que eran reducir los desplazamientos, evitar una mínima circulación y generar más días de descanso. Entonces, fíjense en que nuestra legislación, si bien es efectivamente restrictiva, también nos permite hacer una maniobra en nuestras fichas para armar nuestros rompecabezas. Adicional de esta alternativa, y a título ilustrativo para la empresa Ancueros, también podemos estudiar otras figuras que se encuentran consagradas en el artículo 161 y siguientes del Código Sustantivo de Trabajo, como lo son el decreto 770, que incluso este decreto nos permite o nos ha permitido una flexibilización en cuanto a los turnos de trabajo. El artículo 770, en el literal C, el artículo 770, discúlpenme, que adicionó al artículo 161 su literal C, que me permite trabajar los turnos de 36 horas continuas. Ahora me permite trabajar de 6 horas diarias a 8 horas diarias cada 4 días. Y asimismo, el literal D me permite trabajar turnos de 12 horas diarias hasta por 4 días a la semana. ¿Qué quiere decir esto? Que sí hay alternativas, que nuestra legislación, por más rígida que sea, si nosotros sabemos jugar esas fichas, podemos encontrar alternativas para generar una sostenibilidad financiera versus la estabilidad laboral de los trabajadores en la compañía. Ahora, estas medidas indiscutiblemente no las puedo tomar de manera unilateral, sino necesariamente tengo que concertarla con los trabajadores. Carolina, la otra alternativa que Carolina les puede contar también es de qué manera podemos hacer o utilizar a aquellos trabajadores que efectivamente no trabajan por turnos de trabajo, cómo se puede establecer nuevamente la posibilidad de hacer unas capacitaciones y movimientos transversales al interior de la compañía. Sí, efectivamente, Eliana, también con Juanita, haciendo esta estructura laboral para tu empresa, nos dimos cuenta que no necesariamente, con esta reducción de la producción, no necesariamente todos los trabajadores los íbamos a poder utilizar o a poder, digamos, ponerlos a trabajar dentro de estos turnos. Esta organización que te está dando, Juanita, pues es la que nos da una mayor flexibilidad y una mayor posibilidad de financieramente sostener la estructura laboral. Pero también nuestra sugerencia es que hay unos trabajadores que realmente no vamos a poder acomodar en estos turnos porque simplemente no tienen nada que hacer allí con la baja de la producción. Con esos trabajadores, Eliana, tú puedes también capacitar parte de estos trabajadores que te van a quedar fuera de la producción y ponerlos en tu idea de la fabricación de los cubrebotas. Entonces, cuando abras esa línea, también coge tus mismos trabajadores y capacítalos. Normalmente lo que uno hace es salir a buscar a los que saben hacer este tema. No, tú vas a coger a tus mismos trabajadores y los vas a capacitar
y los vas a meter en esta nueva línea de producción. Y si, seguramente habrá otros trabajadores que tampoco vas a lograr meter dentro de esta línea de producción. También te tenemos una sugerencia que tiene que ver con lo que Juanita va a responderte en el módulo siguiente, y es que algunos de estos trabajadores, y de pronto los que tengan más posibilidades en sus habilidades personales, digamos, puedes ponerlos también en esta coyuntura a ejercer labores de supervisión y monitoreo del cumplimiento de las medidas de la emergencia sanitaria. Entonces, también puedes entrenar a estos trabajadores y volverlos unos vigías del cumplimiento de tus normas de bioseguridad. La otra inquietud que se le está presentando en Cueros hace relación a que no han implementado las medidas de bioseguridad derivadas de la emergencia sanitaria, dado que al cerrar las plantas, dado que al principio se encontraban cerradas las plantas. ¿Qué debo hacer acá? Acá yo me tengo como empresario hacer dos preguntas. Una, ¿cómo prevengo? Y dos, ¿cómo reacciono en caso efectivamente que se presente una circunstancia de contagio? El cómo prevengo, yo creo que es un tema que ya ha sido ampliamente explicado y conocido en todas las compañías, que indiscutiblemente debo tener un protocolo de bioseguridad de acuerdo con la reglamentación establecida en la resolución 666. Sin duda es el margen de movilidad que se va a poder implementar en las compañías para que reabran sus actividades. Pero aparte de este mismo protocolo de bioseguridad, yo como compañía o como gerencia le recomendaría en Cueros que implemente unos procedimientos, digamos, al anillo al dedo de lo que realmente requiere. Y de los casos más exitosos que se han podido compartir o que yo he podido observar en distintas compañías, están desarrollados en estos protocolos que se cumplen con unas directrices. Y las directrices y las recomendaciones son las siguientes. Tener un plan de trazabilidad en las compañías. ¿Cómo hago un seguimiento de cómo entro a mi casa y cómo regresan los trabajadores de su casa? Es supremamente importante llegar a construir estas trazabilidades al interior de la compañía, que son los que me van a permitir hacer un seguimiento. Hoy en día existen muchísimas plataformas en la web que se han convertido en herramientas fundamentales para poder atender estos requerimientos, como uno muy simple que se llama el Google Form, que es el que me permite hacer un seguimiento diario de las circunstancias en que se encuentran los trabajadores. Para esto, los trabajadores deberían estar llenando los formularios de manera diaria y periódica para que en caso de un posible contagio, la compañía pueda hacer el seguimiento que se requiere. Asimismo, debería poder hacer mis controles de contactos estrechos, debería poder hacer un reporte diario sobre el estado de salud de mis trabajadores. Y uno de los hallazgos más importantes que he logrado evidenciar en las compañías es el trabajo que realizan por células. Dividen a sus trabajadores en células de trabajo. ¿Esto qué significa? Que voy a lograr minimizar el contacto y evitar un mayor contagio en la eventualidad que se me llegue a contagiar a alguno de mis trabajadores. Cuando yo organizo mis trabajos o separo a mis trabajadores por células de trabajo, voy a poder tener un mayor plan de trazabilidad, un mayor registro del contacto cercano, e indiscutiblemente voy a poder implementar los procesos necesarios en el caso de contagio, aislando al menor número de trabajadores posibles, que es lo que sin duda nos vemos amenazadas las compañías cuando se presenta un contagio al interior de la compañía. Adicionalmente, es importante hacer el estudio de los proveedores recurrentes, que en la mayoría de las empresas son los mismos, que terminan siendo los de aseo, los de cafetería, los de vigilancia y los de transporte. De esa misma manera,
establecer las capacitaciones en los protocolos de bioseguridad, pero estas capacitaciones yo las invitaría a que las compañías las hicieran, sobre todo aquí en Encueros, de una manera positiva, de una manera asertiva, invitando a los trabajadores sobre la filosofía de yo me cuido y tú me cuidas. Es que si yo me cuido y tú te cuidas, nos vamos a cuidar todos, incluso vamos a lograr cuidar ese ser tan valorado como en nuestra propia familia. Yo invito a las compañías que los protocolos de seguridad que implementen dentro de sus empresas e incluso Encueros implementen en sus empresas sea tan eficiente que los trabajadores se sientan más seguros dentro de su propia casa que por fuera de la casa. Carolina. Y aquí digamos, en nuestro trabajo que hemos venido desarrollando en nuestra oficina con Juanita y nuestro equipo, hemos, en nuestras reflexiones en los temas de bioseguridad y de las medidas, nos han rodeado dos ideas permanentemente. Una es la que mencionó Juanita de Eliana y Encueros, y para todas las empresas, cuando estén pensando en la implementación de los protocolos de bioseguridad, no lo vean como una idea abstracta. Cojamos, hagámoslo, como decía Juanita, como anillo al dedo, a la medida de nuestra empresa. ¿Qué es nuestra empresa? ¿Cómo trabajan mis empleados? ¿Dónde están? ¿Cómo se mueven? Y pensándolo así, en función de cada una de las características de mi empresa, vamos a lograr implementar protocolos innovadores. No es solamente coger la lista, que la lista la tenemos todos a la mano de las cosas que hay que hacer, sino pensando efectivamente qué es lo que para mí, para mi empresa, en tu caso para Encueros, es lo que más funciona en materia de ¿qué? De proteger la salud y la vida de tus trabajadores. Y por otro lado, este sistema de células que Juanita menciona, que no es más que armar grupos de trabajadores que en todo momento van a estar ellos movilizándose. Ellos son los que se van a encontrar a diario, ellos son los que van a almorzar juntos con las debidas medidas de aislamiento, etcétera. Pero esas células tienen dos efectos. Uno, que en la trazabilidad, yo sé si uno de mis trabajadores se me enferma, si uno de tus trabajadores de Encueros se te enferma, tú sabes en la empresa él con quién ha estado exactamente en contacto. Y esos son los únicos con los que él ha estado en contacto o ella. Y por otro lado, es un sistema de yo me cuido, tú me cuidas, porque esas células, y esto también es un trabajo de sensibilización con los trabajadores y con los equipos gerenciales, esto quiere decir que en mi célula y con las personas con las que yo estoy compartiendo en el día a día, mi interés no es solamente cuidarme yo, sino que ellos también se cuiden. Y esto genera un sistema como de vigías, entre todos nos cuidamos, pero yo también me preocupo de que tú, que vas a estar al lado mío, o tú, que también vas a estar al lado mío, no salgas a tu casa a irte a fiestas. Todos, esto empieza a generar una célula, digamos, un grupo en donde todos estamos vigilantes unos de otros, y con eso pues estamos también minimizando los riesgos de contagios dentro de la empresa, que es lo que era tu última pregunta, Eliana, y es, ¿yo qué hago si un trabajador se me enferma o cómo hago para prevenir que un trabajador se me enferme? Pues en realidad no tenemos cómo ponerle policía a cada trabajador para que cumpla ya fuera de la empresa todas las medidas de seguridad. Juanita hablaba por ejemplo, la empresa puede contratar un transporte para llevar a sus trabajadores a sus casas. Este transporte incluso lo puede hacer en en acuerdo de colaboración con sus competidores, pero de todas maneras tu empresa solamente llega hasta cierto punto. Cuando el trabajador llega a su casa o lo que hace en sus días libres, no tenemos ningún control sobre eso, pero sí a través de estas células y del yo te cuido, tú me cuidas, sí podemos ejercer, llamémoslo, una especie de control social que hace que todos estemos interesados en que no solamente dentro de la empresa, sino fuera de la empresa, también tomemos todas las medidas de bioseguridad, y ahí la empresa juega un papel fundamental en esa sensibilización y en hacer entender que yo hoy en día no soy responsable solo de mí mismo, soy responsable también de los demás. Gracias, Carolina y Juanita, por estas manifestaciones y reflexiones y experiencias que nosotros como consultores compartimos día a día para poder entregarle a todos nuestros participantes elementos de la norma realmente aplicada y cómo en la visión de 4 profesionales podemos aportar
para que en casos similares que se presenten en sus organizaciones puedan saber que pueden transformar esos desafíos legales, esa norma que se encuentra plasmada, se puede aplicar a hechos ciertos y a momentos ciertos donde el administrador, el gerente o la persona que deba tomar la decisión pueda contar con un sinfín de información para plasmar y ejecutar. Como ustedes saben, en todas las organizaciones, además del área de contratos, el área laboral, el área de producción, está un área completamente sensible, que es toda el área corporativa. ¿Qué pasa cuando ese administrador realmente tiene que acudir y rendir cuentas de las decisiones que tomó a lo largo de una crisis, a lo largo de un año o a lo largo de un periodo? Y ahí es cuando cobra relevancia realmente esa parte, cuando voy a rendir cuentas. Y este rendimiento de cuentas lo queremos plantear en nuestro caso de estudio cuando vamos a la Asamblea General. ¿Qué ha permitido la ley realmente frente a la ejecución de las Asambleas Generales de Accionistas? ¿Y qué pasa? ¿Cómo se deben ejecutar? ¿Qué se deben cumplir? Y realmente qué resulta ser relevante para plasmar en esas actas que al final muchos la tomamos como un requisito meramente legal, siendo realmente un instrumento y una guía de apoyo para la organización, de apoyo para su administrador, pero también es como el reflejo que los terceros ven de nuestra organización. Así le doy el paso a Juan David, quien nos va a hacer unas recomendaciones que le haría esta empresa en Cueros y que podemos aplicar todos en nuestras organizaciones sobre la ejecución de las asambleas, que muchos las hemos trasladado debido a las posibilidades que nos ha dado los decretos que han sido expedidos. Juan David. Claro que sí, Eliana. Y aquí, desde el punto de vista corporativo, para nosotros, digamos que aparte de ser el simple cumplimiento de reuniones que manda la ley, nosotros invitamos a que haya una nueva visión de estos órganos sociales como realmente el foro, tal como tú lo dices, donde se debe discutir estos temas, o sea, estos temas tan trascendentales para la empresa, para la toma de decisiones y para que realmente los administradores, que es el representante legal, el gerente o las juntas directivas, le rindan cuentas a los accionistas que al final del caso pues son los propietarios de esta unidad económica. Y para eso, digamos que antes de entrar un poco al detalle, es muy importante tener en cuenta esta nueva visión, una visión de un órgano social realmente activo, en donde sea, digamos que el foro, el sitio donde se puedan tomar estas decisiones realmente trascendentales para cualquier clase de compañía, especialmente en esta situación del COVID. Al respecto, y ya entrando como al tema legal, el gobierno realmente ha expedido dos decretos muy relevantes. El primero, que tal vez es trascendental, es el decreto 398, en donde se hizo una interpretación que a nuestro punto de vista es muy, muy favorable para la realización de reuniones virtuales o por teléfono. Y este decreto, en palabras muy sencillas, lo que permite es que estas reuniones se hagan sin necesidad de que haya un quórum universal. ¿Esto qué quiere decir? Sin la necesidad que estén presentes el 100% de todos los accionistas, socios o asociados de la empresa. Digamos que el Código de Comercio y las leyes corporativas, como la Ley 222, establecían en un articulito una interpretación donde se entendía que para hacer una reunión por Zoom o por Teams o por Google Hangouts, uno tenía que tener el 100% de participación de los accionistas. Con este decreto, el gobierno cambia la interpretación y permite que mientras las reuniones sean convocadas en debida forma, es decir, como lo dicen los estatutos y como lo dice la ley, se pueda realizar la reunión sin que esté el 100% de los presentes, dejando dos pequeñas salvedades. La primera es que se debe hacer claramente una verificación de la identidad de las personas que participan, y esto lo debe hacer el representante legal, y finalmente se debe hacer una declaración que durante toda la reunión se mantuvo el quórum necesario para tener la reunión. Esto en la medida que mucha preocupación respecto a estas reuniones es qué pasa si alguien se desconecta, si se cae el enlace o cualquiera de estas cosas, pues hay preocupación sobre cómo funciona ese cuerpo. Y el otro decreto muy importante es el 334
discúlpenme, 434, demasiados decretos, demasiados números. El decreto 434 que establece que las reuniones ordinarias se pueden hacer en el mes siguiente a que se termine la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional. Digamos que, como ustedes saben, esto quiere decir que las reuniones ordinarias de la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios se podrían realizar en este momento, en el mes de septiembre, en la medida que la emergencia sanitaria fue prorrogada hasta el 31 de agosto. Digamos que esto ayuda sobre todo a no tener que hacer este tipo de asamblea ordinaria digamos que durante la pandemia. Sin embargo, nuestra recomendación, sobre todo para Encueros, es realmente utilizar estos mecanismos electrónicos para hacer la asamblea, inclusive antes de este límite legal, porque es muy importante que los accionistas tengan la visión de la empresa, de cómo vamos. Segundo, pues hay un tema muy importante de aprobación de estados financieros, algo que ahorita es extremadamente vital, teniendo en cuenta además que en esta semana y la semana pasada, se están venciendo las declaraciones de renta de las personas jurídicas, algo muy relevante y algo que hay que tener en cuenta si uno como presenta declaración de renta sin haber aprobado estados financieros. Es un tema muy importante, por lo cual vemos que la recomendación en general es utilizar estas herramientas que nos da el gobierno para hacer la reunión del órgano social, ya sea asamblea, junta, de manera virtual. Y es más, es tener esta nueva visión de, oiga, si ahora la reunión se puede hacer por Zoom, por teléfono, por lo que sea, de una manera más simple, de pronto esto sí se puede, digamos que transformar en un cuerpo un poco más relevante y que no sea simplemente tengo que citar asamblea ordinaria antes de marzo de cada año, sino que se convierta en un órgano que realmente esté en el día a día y que pueda tomar las decisiones más relevantes para la sociedad. Pero yo creo que aquí la visión más importante es la visión de gerente, donde estos cuerpos deben de servir de apoyo al gerente, pero pues es el gerente el que realmente debe tener una nueva visión de cómo manejar una empresa en estos tiempos de COVID. Y yo creo que, Eliana, tú eres la mejor persona como Encueros o con tu experiencia para que nos digas cuáles son esos consejos de gerente que realmente nos llevan a que estos desafíos legales se transformen en oportunidades empresariales. Gracias, Juan. Ahora ya para concluir con nuestra conferencia y con nuestra metodología de presentar el caso, de poder hacer práctico esto que vivimos en nuestro día a día, con realmente las herramientas que tenemos desde el punto de vista legal que podemos ejecutar, plasmar y que podemos transformar en oportunidades legales, llega a un punto para cerrar absolutamente vital. Y son nuestros administradores. Es supremamente importante que nuestros administradores en el desarrollo de su camino no se sientan solos, realmente se sientan acompañados no solo por sus trabajadores, asesores y comités, sino por realmente los asociados o socios, dependiendo del modelo de negocio que se tienen y de la estructura corporativa que se tiene. Para esto es supremamente importante recordarle al gerente que la Asamblea General de Accionistas debe ser realmente un instrumento que no solo genera la rendición de cuentas, sino que genera la oportunidad de determinar cuál va a ser un horizonte a corto, mediano y largo plazo. Estas asambleas generales realmente se resumen en un documento que la mayoría de las empresas lo hacen a través de una proforma. Este documento realmente debe recapitular y debe permitirle leer a los terceros para dónde va la compañía. ¿Por qué resulta esto ser tan relevante? Porque esto es lo que me permite acceder a créditos, a generar oportunidades de alianzas, a crear modelos de negocio, a tener oportunidades con terceros compradores del exterior para que puedan ver en nosotros, en la organización, una planificación, una meta o una identificación en números, en movimientos y en estrategia que permitan identificar de qué se trata la empresa, hacia dónde va y cuál es el mecanismo por el medio del cual toman las decisiones. Y así, para cerrar sobre la importancia de las asambleas generales de accionistas y a esa posición de no dejar solo a los administradores en la toma de decisiones, es supremamente importante recordar que la toma de las decisiones al interior de la compañía debe ser el conjunto de acciones que el administrador debe tomar y que debe estar realmente acompañado de su equipo de trabajo.
la información es supremamente relevante. La información debe ser completa, oportuna y confiable. Realmente, esa información cuando nos la suministran en estas condiciones debe tener un análisis que no se debe demorar, que no debe generar confusión. También existen en el mercado diversos métodos y valoraciones de esa información para que la metodología que aplique ese gerente para la toma de las decisiones correspondan a decisiones objetivas y no a decisiones que estén acompañadas de decisiones emocionales o de carácter político, que al final lo que impide es tomar decisiones asertivas y ponderadas. Caro, ¿qué nos puedes decir como consejo para nuestro gerente? Pues ya para concluir y entrar rápidamente en una etapa de preguntas, por si las tienen nuestros invitados, nuestros asistentes, simplemente decir que efectivamente estas decisiones que se toman en las asambleas ordinarias o extraordinarias, o las decisiones que de manera general toman los accionistas o los socios de la empresa, deben tener una condición fundamental para que un administrador, un gerente o los equipos gerenciales puedan actuar sin temor a incumplir o a mostrar incumplimiento, y es que esos accionistas, esos dueños de las empresas tengan en cuenta que siempre los equipos gerenciales, y esta pandemia nos lo ha mostrado muy de frente y muy abruptamente, pero siempre ha sido así y va a seguir siendo así. Es tener en cuenta que siempre vamos a estar navegando sobre la incertidumbre, que si bien podemos tener algunas, digamos, que de los estudios, las estadísticas, el Big Data, la inteligencia artificial, podemos tener alguna idea de lo que se viene en el corto, en el mediano, en el largo plazo, siempre va a haber cosas que no sabemos que van a pasar, y no solamente relacionadas con fenómenos naturales o con virus, con bacterias, sino con los múltiples, los que yo llamo los contradictores del otro lado del tablero de ajedrez. Lo importante y tal vez la principal habilidad que debemos buscar en un gerente, en un administrador, es que esa persona y ese equipo gerencial pueda adaptarse y acoger el cambio de forma rápida y pragmática. Para eso, están todas las herramientas y está cada ficha de ajedrez. Este es el tema laboral, este es el financiero, el caballo se puede mover de muchas formas, ¿cierto? La torre también. ¿Cómo podemos tener ese panorama de cómo me puedo mover y reaccionar rápidamente frente a algo que se me está presentando? Y los socios, accionistas y la sociedad de manera general, entender esos giros y esos movimientos rápidos no como retrocesos, sino como errores, sino todo lo contrario, como la capacidad de adaptación que tiene que ser la principal característica hoy de un equipo gerencial. Navegar sobre la incertidumbre y ser capaces de dar los giros de forma oportuna. El error sí es persistir en lo mismo, como cuando tenemos nuestro famoso rompecabezas y lo queremos seguir armando así, a pesar de que todo vaya en contra de ese plan estratégico que yo armé y que aparentemente tengo que dejar armado porque si no, de lo contrario se considera que me equivoqué. Es todo lo contrario. Yo quiero ver cuántos, yo creo que este año 2020 ha sido significativo que esto haya pasado en esto, porque quiero ver todas las planeaciones estratégicas 2020 y las visiones 2020, a ver hasta dónde se cumplieron. Y entonces ahora le vamos a echar la culpa al murciélago de que no se cumplieron. No, realmente nunca hemos estado navegando, nunca hemos estado parados sobre tierra firme. Siempre estamos navegando sobre las olas de la incertidumbre, y esa es la habilidad que deben dominar los equipos gerenciales. Y por el otro lado, a todo nivel dentro de la empresa tenemos que aprender a aprender, y esa es otra de las habilidades que nosotros queremos que en nuestras empresas en las que estamos asesorando se adquiera por parte de todos los trabajadores, y es hoy estoy haciendo esto, mañana puedo estar haciendo otra cosa, y eso es perfectamente viable porque la capacidad mental la tenemos. Es cuestión de saber que lo podemos hacer, de aprender a adaptarnos y de aprender a que en las empresas no solamente hay movilidad vertical, también hay y debe haber movilidad horizontal, y tenemos que desarrollar las habilidades y competencias para ello. Así que en nuestra empresa Encueros y todas las empresas, desnudemos esa verdad, encueremos, como decimos en la costa, esa verdad de que siempre estamos sobre la incertidumbre y que lo que tenemos que hacer es aprender a manejar nuestras fichas para poder movernos rápidamente frente a nuevos acontecimientos.
Carolina, muchísimas gracias. Por supuesto, muchas gracias a todos los participantes, a todas las personas que nos pudieron acompañar en esta mañana y por supuesto estamos abiertos a todas las preguntas. Aquí nos han cruzado por el interno varios interrogantes. Sabemos que estamos próximos a fin de mes, que el viernes nos genera muchos desafíos que debemos transformar para iniciar un fin de semana de descanso y en familia. Por lo que queremos comentarles que todas las preguntas que nos han efectuado y que seguramente por estos cortos minutos no lograremos responder, se las estaremos transmitiendo a sus correos electrónicos. Y por supuesto, antes de finalizar o iniciar más bien con el periodo de preguntas, quiero darle las gracias nuevamente a José Palma por la oportunidad, nuestro director ejecutivo, a toda la gente de la Cámara que nos ayudó a poder realizar este webinar. Por supuesto, a Juanita, Carolina, a Juan David y, por supuesto, a nuestras firmas, a 9 Alliance, a Galvis y Lorduy por permitirnos y habilitarnos la posibilidad de compartir con ustedes todas nuestras experiencias. Así, no sé si, Juan David, nos puedes ayudar con la primera pregunta que habla sobre si se desea que el COVID sea considerado como una causal de fuerza mayor, ¿debió quedar de manera explícita dentro de un contrato? Gracias, Eliana. No, digamos que la respuesta a esa pregunta es no necesariamente. Digamos que la ley define la fuerza mayor o el caso fortuito que para efectos prácticos es lo mismo como cualquier situación imprevista e irresistible que impide el cumplimiento de una obligación. Y es, digamos, una institución que está en la ley. En esa medida, ¿qué es lo que toca analizar en cada contrato? Y si es el contrato particular, sí, digamos que lo que pasó con el COVID, el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno o cualquier otra circunstancia, llega a ese calificativo de que fue una situación irresistible, es decir, que la parte dentro del contrato no podía defenderse, no podía superarla, e imprevisible. Y generalmente en los contratos, pues uno dice ejemplos de fuerza mayor, pero generalmente utiliza la misma definición legal. Uno que sí podría haber en el contrato es que tú excluyas el COVID o pandemias como causantes de fuerza mayor o caso fortuito. Eso sí se podría pactar y hemos visto algunos casos, sobre todo desde que inició la pandemia, en ciertos contratos donde las partes establecen claramente que la pandemia por el COVID no es una causal de fuerza mayor. Juan, para que luego pasemos al tema laboral, me están preguntando acerca de las asambleas de accionistas. ¿Qué requisitos principales se deben cumplir para aquellas que se realizan de forma virtual? Claro que sí, Eliana, y esto es muy importante tenerlo. La primera es que la convocatoria se debe hacer en debida forma como lo establecen los estatutos. ¿Esto qué quiere decir? Si tus estatutos dicen que la convocatoria se deberá hacer con 5 días hábiles de antelación o con 15, tú debes cumplir esos. La convocatoria la debes enviar a todos los accionistas y debes cumplir como ese procedimiento interno que está en los estatutos de cada empresa. Ya en el día, esta convocatoria obviamente debe tener el link o el método que tú vas a utilizar para hacerla de manera virtual, ya sea pues el link, el teléfono o cualquier otro método de participación. Ya el día de la asamblea, y tal como lo dije, es muy importante primero que el representante deje constancia y verifique que todos los asistentes pues son los accionistas o que si hay poder, los mismos fueron debidamente aportados. Y por último, el representante legal debe certificar al final de la reunión que, digamos que durante la misma estaba el quórum suficiente para deliberar y decidir. ¿Esto qué quiere decir? Que si somos 3 accionistas, como el caso de Encueros, y y 2 se desconectan y solo queda 1, pues ahí el quórum se me cayó porque pues no es la mitad más 1, supongamos. En esa medida, el representante legal lo que debe hacer es justificar que durante toda la reunión existió ese quórum, es el número de personas necesarias para deliberar y decidir, y esos son como los 3 tips necesarios para que la reunión produzca efectos. Claro que sí. Ahora seguimos con una pregunta para Juanita. Nos señala cómo se debe informar a la ARL en caso de una estrategia de cambio de turnos, cambio de funciones, para que la empresa esté plenamente asegurada por el riesgo del trabajo. Eliana,
si no hay un cambio esencial de funciones, específicamente la empresa no está obligada a realizar ninguna notificación al ARL, a menos que efectivamente en el desarrollo de aquellas actividades normales le dé un giro de tal naturaleza que cambie el riesgo para el cual el trabajador está calificado, momento en el cual sí tendría que hacer el reporte correspondiente al ARL. Ah, ok, perfecto. Bueno, señores, ya se nos está cortando el tiempo. Nuevamente les informamos que todas las preguntas serán respondidas a los correos electrónicos de todas las personas inscritas. Queremos nuevamente darles las gracias a todos los participantes, nuevamente a la Cámara, a José Palma por la oportunidad. Y bueno, les agradecemos. Eli, una noticia también, Eli, una noticia de última hora y para todos. Fue expedido ayer efectivamente el decreto 878 de mayo de 2020, por el cual se está, el ministerio, es un decreto del Ministerio del Interior y en el cual se está habilitando a los alcaldes para comenzar a reabrir actividades presenciales de restaurantes y de ceremonias religiosas. Eso nos implica un reto enorme frente a todo lo que estamos hablando. No es de nuestro sector de encueros, pero para las industrias y para las empresas de servicios de restauración es una noticia buena, pero es a la vez un reto enorme el comenzar a ejecutar estas acciones en materia de bioseguridad. Así que bueno, esa era la noticia de última hora para hoy. Siempre desafíos legales a cada instante de nuestras vidas para transformarlos en oportunidades. Nuevamente, muchas gracias a todos. Feliz tarde y feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Eliana, Carolina, Gracias a todos. Juan David, por la intervención. Estuvo muy interesante la charla. No sé si alguien más tenga alguna inquietud. Si no surge, como lo mencioné,